Como si se fueran durmiendo. Pues espero en Dios que no se vayan a dormir, por eso ya le estamos poniendo airecito fresco, para que nadie se nos vaya a quedar dormido. ¿Okay? Por favor, no se vayan a dormir. No, hermanos, qué gusto estar de regreso acá con ustedes. Como ustedes saben, la semana pasada estuve con los pastores allá en la iglesia de Ixtlahuaca y creo que ya lo comentó Enrique, pues presentamos al hermano Iván como prospecto a pastor de la iglesia, así que Dios se está moviendo, a ver qué Dios está haciendo. No se les olvide, por favor, mis amados, el estar orando por un pastor. Necesitamos un pastor, o más bien necesitamos otro pastor. Necesitamos otro pastor aquí en la iglesia y pues que el Señor nos muestre con mucha claridad qué va a suceder, si el Señor va a levantar a alguien de aquí, si el Señor va a regresar a uno de ellos acá, o me voy a ir yo para allá. No sé qué el Señor va a hacer. No le saque. No, es importante estar orando. Y quiero, antes de comenzar, también quiero comentar algo. Ustedes saben, hermanos, el día de mañana es declarado el estado una vez más en semáforo amarillo. Entonces, esto significa, hermano, que no podemos dejar de cuidarnos a la medida de lo posible. Y digo a medida de lo posible porque si Dios quiere que usando el cubrebocas, que usando el sanitizante, que poniendo los extractores, que usamos el gel, que se sanitiza todo el lugar, con todo y todo nos enfermemos, es la soberanía de Dios. Pero no tenemos que ser nosotros imprudentes en, pues no pasa nada. No. Una realidad es que si la gente se está enfermando, si los hospitales se están volviendo a estar con clientes, les iba a decir, pues no son clientes, con pacientes COVID, y esto es una realidad. Entonces no podemos hacer caso omiso, pero tampoco, pues si Dios está al control, pues vivamos y comamos, que al fin nos vamos a morir. No, hermanos, no, por favor, requiero en el Señor que este lugar, nuestro recinto, mi amado, sea el lugar más seguro para nosotros. Esa es la intención, ese es el mensaje que quiero transmitir. Que este lugar se convierta en el lugar más seguro para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Bueno, porque la Escritura dice que debemos de poner las necesidades del otro antes que las mías, ¿cierto? Eso nos enseña la Escritura. Entonces, debo de tomar como más importante a mi hermano, pero no solamente para llegar y cuidarme aquí adentro, es para cuidarme durante toda la semana y poder llegar y saber que estamos bien bajo la mano soberana de nuestro Dios, sin dejar de hacer lo que ustedes ya saben que estamos haciendo, que es la sanitización, el cubrebocas. Si alguien no trae cubrebocas, allá atrás tenemos cubrebocas para que todos entremos con cubrebocas. Nuestros hermanos de CHF nos han donado una caja literalmente de cubrebocas, el cubrebocas médico, por si alguien no trae. Ahí tenemos nuestros hermanos Delgado también, antes ya nos habían traído una cajita también de cubrebocas, por si alguien no trae, ahí hay. También hay caretas, por si alguien dice, no, yo necesito el cubrebocas y necesito la careta. Bueno, ahí hay caretas. Si alguien dice, es que yo necesito el traje de astronauta, pues ese te lo vamos a quedar a deber porque ese no tenemos. Pero si tú lo compras y quieres entrar disfrazado de astronauta, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Siéntete, por favor, con esa libertad de hacer lo que tú crees conveniente para estar tranquilos aquí adentro todos, ¿ok? La segunda cosa que quiero mencionar. Hoy comenzamos con nuestra clase presencial, la que pasamos del sábado
al domingo. Yo entiendo que es la primera vez y llegaron poquitos y va a haber algunos otros que al final de cuentas decidan no venir. Está bien, hermanos, por favor, siéntanse con esa libertad. Nosotros vamos a seguir poniendo el link de la transmisión de la clase el domingo a las 8:30 de la mañana en los grupos que tenemos de la iglesia para que todos tomen su clase. Hoy pues, ya saben cómo soy yo, muy bueno para eso de la tecnología, entonces se me olvidó que estaban mis hermanos del Meet, entonces nada más me dediqué a los que estaban acá. Entonces oren por mí, hermanos, para que pueda yo interactuar tanto con los poquitos que están aquí, con los que estén en casa tomando la clase y todos se sientan pastoreados, se sientan edificados. Esa es la intención. Y si alguien dice, no, pastor, yo a partir de este domingo, porque ya vamos a entrar en semáforo amarillo, mi familia y yo nos vamos a quedar en casa, está bien, hermano, no pasa nada. Siéntase, por favor, con esa confianza también de decir, yo sigo en línea, pastor. Está bien, hermano, está bien. Siéntanse a gusto, hermanos, siéntanse protegidos, amados. Hacemos lo mejor posible y lo que está a nuestro alcance para que todos podamos estar bien, tanto aquí como en casa o en donde cada uno de nosotros decida tomar el culto y la clase dominical. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, mis amados, les voy a rogar por favor que inclinen su rostro y que pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Dios creador del universo, te alabamos, mi Señor, te bendecimos y te damos una vez más las gracias por concedernos el enorme privilegio de poder estar una vez más aquí. Señor, tu hermosa palabra nos dice que tú eres un Dios soberano, un Dios que no se le escapa absolutamente nada del control. Dios, por favor, danos fe. Hoy, Padre mío, vamos a empezar a estudiar el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y, Señor, yo te ruego para que cada uno de nosotros nos esforcemos por dejar esa huella de fe, de haberte creído a ti y de, a pesar de las circunstancias, poder seguir trabajando para la gloria de tu nombre, bendito Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos que están de forma presencial en este salón y por favor, Señor, también te suplico que bendigas a mis hermanos que están conectados a través del internet, que cada uno de ellos está en casita, resguardados. También, Padre, bendícelos a cada uno de ellos para que todos juntos, mi Señor, todos juntos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos fe, Señor, danos fe para conducirnos por fe. Úsame para que yo pueda exponer con claridad tu hermosa palabra en esta mañana con el ejemplo de fe del justo Abel. Úsame, Señor, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué significa o qué creen ustedes que pueda significar el andar por fe? ¿Qué significa andar por fe? Andar por fe significa, pregunto yo, les voy a preguntar, andar por fe significa andar así y andar a tientas porque voy por fe y Dios me va a cuidar. ¿Eso es andar por fe, hermanos? La fe, pregunta entonces, ¿la fe es ciega? No, la fe es, escuchen, la fe es objetiva o subjetiva. ¿Por qué razón? Porque el objeto o el objetivo de mi fe es Cristo. Entonces, yo no puedo tener una fe ciega. Yo tengo que ver al invisible, valga. O sea, esto es medio complicado, pero así es. Yo tengo que poder ver al invisible. Pero andar por fe significa caminar por fe. Recoge este cable, hermanito, por favor. Andar por fe significa caminar por fe. Ándale.
andar, caminar por fe. Y andar o caminar por fe también significa un estilo de vida. Andar o caminar es el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. A veces nuestro andar por fe es más o menos así. ¿Eso es andar por fe, hermano? ¿A qué me refiero con esto? Estoy ejemplificando una fe deforme, una fe que cojea, una fe que no es estable, una fe que no es realmente fe. Andar por fe significa vivir bajo cada una de las promesas que Dios ha hecho, yo creerlas y sobre eso vivir. Eso es andar por fe. Ustedes conocen una canción, se las voy a deletrear, no les voy a decir el título, se las voy a leer así solamente un párrafo y ustedes me van a decir qué canción es. ¿Va? Escuchen esto. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves. ¿Cuál? A su manera. Así es exactamente como no debemos de vivir. A mi manera. Y es muy interesante cómo concluye el último párrafo esta canción. Porque sabrás que un hombre al final conocerás por su vivir. Qué interesante lo que dice la canción, ¿no? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. ¡Wow! Es un himno completamente a la imprudencia. Es un himno a la ignorancia. Eso es lo que significa esa canción. Me llamó mucho la atención cómo empieza y cómo termina. Y dice, de todos modos ya llegué hasta el final y siempre hice lo que se me pegó, mi absoluta y reverenda gana. Eso es lo que significa. Por eso les estoy preguntando, ¿qué es la fe? ¿Qué es andar por fe? Andar por fe es caminar derecho viendo al invisible y saber que yo voy a llegar hasta allá donde Él está, porque Él lo prometió. ¿Cierto? Él lo prometió, Él dijo que donde yo estoy, bueno, esas son palabras de Él, no porque yo lo estoy diciendo por mí. Él lo dijo, donde yo estoy, que vosotros también estéis. Él lo dijo con claridad. La pregunta aquí es, ¿lo creemos? Ahora la pregunta, si lo creemos, es, ¿así vivimos? ¿O es saber que está allá el invisible, pero yo voy para acá? ¿Qué es andar o vivir por la fe? Hermanos, estamos entrando al salón de la fama de los héroes de la fe, a la galería, hermano, y vamos a entrar con una visita guiada, como yo se los explicaba la vez pasada. Con una visita guiada, alguien ha entrado a un museo con una visita guiada, ¿no? Y entra el de la guía, el guía, y nos dice, bueno, del lado izquierdo tenemos al primer héroe de la fe. Y obviamente es un salón preciosísimo, pero así extremadamente pulcro, mi hermano. Y nos dice, del lado izquierdo tenemos al primer héroe de la fe mencionado en la Biblia en orden, porque parece que están en orden cronológico. El justo Abel. Y todos, ¡wow! Y empezamos a ver la foto, dices, ¡wow! Y su hermano lo mató, nos dice el guía. Y nos dice, y este le creyó a Dios y vivió viendo al invisible y todos así, ¡wow! Y nos da más datos, dice, este fue uno de los dos primeros hijos de Adán y Eva cuando la tierra estaba nuevecita y todos, ¡wow! Porque así vamos en el museo, ¿no es cierto? Así somos. Entonces, mis hermanos, es más que obvio que en el capítulo 11 de Hebreos el tema a tratar es la fe, y la fe ya la explicamos en versículos anteriores.
Y sobre la fe de Abel nos habla como introducción a partir del versículo 4. Y quiero que sepan que vamos a ver un héroe por domingo, si Dios así nos lo concede. Es la primera persona en una lista larga de personas fieles que puede enseñarnos algo, escucha, sobre la vida de fe. A veces confundimos la fe con imprudencia, ¿no es cierto? A veces la confundimos. Él, Abel, y otros mencionados en el capítulo 11 ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. Una fe pura que se separa fuertemente de las obras. Ahorita voy a explicar esto porque así como que, pues no, que yo también tenía que dar obras, pero ¿cómo es eso? Ahorita lo explicamos. Esta es la distinción que los lectores judíos especialmente necesitan ver, la fe entre una y otra. ¿Por qué? Porque los judíos se basaban y se basan aún sobre las obras, en la aplicación o el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Entonces, por eso era importante que ellos, los destinatarios originales, pudieran ver de qué se trataba esto de la fe. Es necesario mostrarles que desde el mismo principio la fe ha sido el único medio que Dios usó para salvar a un hombre caído. Y lo vemos desde el principio. O sea, qué instrucción tan hermosa el autor de la carta les va a dar a sus lectores originales judíos. Ellos necesitaban conocer esta parte. ¿Se acuerdan de esto? Y dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¡Wow! Todos los que se nos mueren, ay, es que era re buena gente. Y fue lo peorcito, pero todos fueron bien buenas gentes, ¿no? Pero cuando la Biblia da testimonio de alguien que hizo algo y que Dios lo está mencionando aún después de muerto, es porque verdaderamente era algo muy importante. Y es muy interesante y sumamente importante que nosotros nos aventemos un viaje en el tiempo, porque ¿a quién estamos observando en nuestra galería? Abel. Estamos ahí todos ahí tratando. ¿Saben leer arte ustedes, hermanos? Las pinturas esas que parece que no dicen nada. ¿Saben leer arte? No se preocupen, yo tampoco, pero todos estamos perplejos ahí. ¿Qué dirá? Pero esa foto sí nos dice mucho. Mucho, porque está Abel. Y la propia escritura nos lleva a un viajecito para saber por qué Abel es mencionado acá. ¿Por qué Abel? ¿Por qué? Es necesario entonces que vayamos al libro del Génesis, en el capítulo 4, mis queridos hermanos, y nos vamos a detener aquí para poder comprender el capítulo 11, 4 de Hebreos. Si de repente notan que me hago bolas con los números, es cierto, me hago bolas con los números. Acuerden que hasta con las palabras. Acuérdense que soy disléxico y tengo mucho la tendencia a voltear los números. Así que si se los digo mal, es cierto, se los estoy diciendo mal. Así que pónganse abusados para que me corrijan, ¿ok? Génesis capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Cito. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte,
trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Wow. Es muy interesante, pero es muy complejo poder estudiar este texto, porque rápido brincan muchas preguntas que tenemos que hacerle al texto, pero vamos a tratar de contestarlas. Primero, versículo 3 dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo. Es muy interesante esta frase, porque nos está hablando primero que después de algún tiempo específico establecido, Abel y Caín, o Caín y Abel, trajeron una ofrenda a Dios. Pero otra pregunta que podemos hacernos es: ¿y por qué llevaban una ofrenda? Y bueno, si nosotros leemos el libro del Levítico, vamos a preguntarnos ¿y como cuál ofrenda habrá sido? Porque aquí están mencionadas un montón. ¿Qué fue el tipo de ofrenda y por qué era necesaria la ofrenda que ellos estaban ofreciendo? ¿Quién se las enseñó? ¿Por qué después de un tiempo? Son preguntas que el mismo texto nos va a contestar. Las devociones de Caín y Abel, andando el tiempo o transcurrido el tiempo, Caín y Abel presentaron ante Adán, el texto no lo dice el texto, ante Adán, el sacerdote nato de la familia. Aquí ya me está dando informes. ¿Por qué razón? Porque es muy probable, hermanos, estos textos nos van a dar una instrucción tan hermosa para que veas cómo a un muerto sigue hablando él. Ahí te va, fíjate en esto. ¿De quién pudieron haber aprendido ellos esto de ofrecer un culto? Porque están ofreciendo un culto. Primero, de su papá. O primero, de Dios mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Segundo, de su papá. ¿Quién era su papá? Adán. Entonces, ¿y cómo vamos a deducir? ¿Cómo lo pudo haber aprendido Adán? Porque por él hicieron una ofrenda, un sacrificio por el mismo Adán. ¿Se acuerdan de esto? Cuando la Escritura nos enseña que capítulo 3, versículo 21 del mismo Génesis: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Aquí entonces estamos viendo que hay un sacrificio, ¿cierto? Por Adán y por Eva. Ahí está. Entonces Adán podemos deducir que lo pudo haber aprendido directamente de Dios. Entonces, ¿quién fue el instructor de este sacrificio o de estas ofrendas? Dios mismo. Así, fácil, no es tan complicado, ¿cierto? Otra cosa que podemos ver es que Adán y Eva, y esto es para nosotros papás, para que nuestros hijos aprendan a obedecer y a quedarse quietos en una predicación. Fíjense en esto. ¿Quién les dijo a Caín y Abel que llevaran ofrenda? ¿Nos dice el texto? No, pero podemos intuir que ellos ya eran de edad suficiente para ir solos a ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice los oficios de cada uno de ellos. Esto significa entonces que sus padres muy seguramente los habían educado de una forma correcta. Papás, educa a tus hijos.
Y educa a tus hijos significa no dejes que tus hijos hagan lo que ellos quieran. Edúcalos, instrúyelos, estórbales, prohíbeles. Porque ¿qué pasa cuando un papá no instruye a un hijo, no le estorba y no lo instruye? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo es? Díganme las características de esos niños o de esos adolescentes. ¿Cómo son? Son extremadamente desobedientes, extremadamente rebeldes. Y recuerda esto, que si un papá, más bien, recuerda esto, que si un hijo no respeta a un padre, ese hijo no va a respetar absolutamente a nadie. Entonces podemos ver que Adán y Eva habían hecho un papel muy bueno como padres, porque ellos dos, Adán y Eva, Caín y Abel, ellos fueron solitos a presentar su ofrenda delante de Dios. Habla del trabajo de papá. Fíjate todo lo que nos va a decir el texto de Hebreos capítulo 4, no es cierto, capítulo 11, versículo 4. O sea, ¿hasta dónde nos regresa? Porque estamos observando ¿a quién? Ay, ¿a poco? O sea, nos está dando el guía, nos está dando la instrucción y todos así. Ay, o sea que sus papás los instruyeron. O sea que estos chavitos, vamos a decirlo así, estos chavitos tenían una característica también. Eran obedientes, hermano. Porque el texto no dice que Adán y Eva les hayan dicho, o Adán siendo el principal sacerdote de la familia, que les haya dicho: órale niños, órale, ya es tiempo de que vayan a ofrecer su sacrificio. ¿Vemos eso en el texto? No, entonces podemos deducir, aunque el texto no nos lo dice con cierta claridad, podemos deducir que estos chavitos, por decirlo así bonito, ¿no? Porque quién sabe qué edad habrán tenido, pero jovencitos, pues a lo mejor no eran, pero habían sido bien educados. Y escucha, acostumbrados por su padre a estar presentando de tiempo en tiempo, por eso dice, al transcurrir el tiempo, acostumbrados a presentar el culto religioso a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Para que cuando ellos fuesen capaces de presentarlo por sí mismos, lo hicieran, como lo vemos en el texto. Para que ellos pudieran de su propia iniciativa ofrecer ofrenda a Jehová. De eso se trataba, ¿cierto? Eso vemos en el texto. Segunda cosa que podemos ver es que es un culto religioso a Dios. Y esto no es una invención tardía de alguien, sino una institución primitiva, o sea, muy vieja por parte de Dios. Es lo que existía desde el principio. Es el antiguo buen camino que cita Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. No lo busquen, nada más anótenlo, por favor. Por cuanto ofrecían sacrificios, debían haber usado alguna clase de altar para hacerlo. ¿Cierto? Eso lo tenemos que deducir por lógica, hermano. Tenían que haber tenido un altar específico a donde llegar y poder ofrecer su propio sacrificio. Obviamente, otra vez, estaba ahí Adán. No hay mención de que erigieran un altar en aquel momento, eso no lo dice el texto. Simplemente dice que fueron y ofrecieron su sacrificio. Y puede ser que ya existiera uno cerca, escucha, al lado oriente del huerto del Edén. Es posible, esto es mera hipótesis. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde Dios había ubicado el querubín con la espada de fuego para evitar que el hombre volviera a entrar al jardín del Edén. Es probable, pues ahí estaba, o sea, pues ¿a dónde voy? Pues ahí está. Dios estableció aquí algo, aquí voy a regresar con él, ¿no? Entonces, parece entonces perfectamente consecuente con la gracia de Dios que haya provisto Él
Dios mismo, los medios para adorarlo. Los medios para adorarlo desde el principio. Y quizá este altar fuera un precursor o una imagen del propiciatorio. Un lugar donde el hombre podía ir a pedir perdón y hacer expiación por sus propios pecados. Fíjate todo lo que nos está diciendo este texto, que nunca nos habíamos detenido allí para poder observarlo. Pero es muy interesante lo que dice. Y obviamente, como ya lo mencioné antes, hay un tiempo para adorar. Hay un tiempo para adorar. Hoy, ¿cuál es el tiempo para nosotros de adorar, hermano? Dominguito, ¿no es cierto? Por eso es muy interesante. Es que yo no fui porque tenía que ir a ver a no sé quién. Hermano, es el día del Señor. Ay, pastor, es que es el día que tenía que ir a lavar el coche. Pues lávalo en la tarde o lávalo el sábado. Ay, pastor, es que ¿qué cree? Hubo fiesta con mis familiares el sábado en la noche y no, hombre, nos desvelamos pero bien duro. Y por eso no vine. Hermano, no vayas a las fiestas. Bueno, te la voy a poner más fácil para que no digas que soy legalista. Regrésate temprano. O sea, fíjate, hasta permiso te voy a dar de que vayas. Nada más, regrésate buena. Ay, pero es que estaba re buena. Bueno. Ponche. Y tú llegas y, ¿cuál sueño, hermano? Llegas a la cama y hasta te empiezan a zumbar las orejas de que ya no hay ruido ahí. Ay, hermano, ¿ok? ¿Por qué podemos pensar esto? Porque Dios es un Dios de orden. Por eso Dios es el mismo que tiene que tomar la iniciativa para enseñarles cómo debería de ser la adoración para con Él. Por tanto, puede ser que Dios hubiera designado un tiempo especial para ofrecer sacrificios. Es Dios mismo quien lo hace. ¿Cierto? Sabemos que en los siglos posteriores Dios mismo prescribió tiempos y formas definidos de adoración. Parte de esto hablábamos hace rato en la clase, ¿no es cierto? ¿Cómo adoramos a Dios? Hay un canto que dice lo que nosotros debemos hacer. Es un canto muy viejo, seguramente lo conocen. Ese canto que dice: con mis manos y mi vida, que te alabo, Señor. ¿No? Entonces, ¿cómo yo debo de alabar a Dios? Con mis manos y con mi vida. Son las formas que están establecidas, hermano. El hecho de que Caín y Abel llegaran a ofrecer sacrificios al mismo tiempo sugiere que Dios había especificado un tiempo en particular. Así de sencillo. Y ellos lo sabían. Y ellos se acataban a ese tiempo y así lo hacían. Pero también Dios ya les había dado una forma específica de adorar. Es muy probable, no lo dice el texto, hermano, aclaro. Estoy tratando de ver qué es lo que dice el texto. Estamos observando la imagen de Abel, ¿cierto? Entonces es muy probable que Dios había designado una forma de adorar. Caín y Abel no sabrían nada de la necesidad de adorar u ofrecer sacrificios, si Dios no se los dice, si Dios no lo establece. Mucho menos sobre la forma en que debía hacerse. Si Dios no se los hubiera dicho, quizá a través de sus propios padres, Adán y Eva, como ya lo vimos, es de especial importancia que en el primer acto registrado de adoración, escucha, pon mucha atención a esto sí es importantísimo. Y me pongo los lentes para no decir algo que no te haya yo escrito. Es de especial importancia que el primer acto registrado de adoración fue un sacrificio, escucha, una ofrenda por el pecado. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es el acto supremo de adoración
en todos los pactos de Dios con su pueblo. Y lo vemos así rapidísimo. Abraham ofreció sacrificios a Dios por el pecado, ¿no es cierto? Por medio de Moisés vinieron todos los rituales de sacrificios complicados y existentes en el antiguo pacto. Ofrenda por el pecado. Ahora escucha esto. El eje supremo del nuevo pacto, ¿qué es? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por el pecado. Entonces, qué interesante que Caín y Abel fueron y ofrecieron un sacrificio por el pecado, una ofrenda por el pecado. Y es aquí donde va a estar lo interesante. Es aquí donde va a estar lo interesante. Porque es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente con los sacrificios como forma de adoración a Dios. O sea, no pudo haber sido obra de la casualidad que ellos lo hicieran. Lo tuvieron que aprender a fuerzas. El hecho de que Dios aceptara solo uno de sus sacrificios también parece indicar que había establecido un patrón de adoración. Otra vez, escucha esto, hermano, escucha esto, repito. El hecho de que Dios aceptara solo uno de los sacrificios también parece indicar que había establecido un patrón de adoración. No es a tu manera, no es así. Y sí es cierto, el final se acerca ya, pero no es a tu manera. Hemos estado estudiando en el estudio de los sábados, que hoy se cambió al domingo, las características de un verdadero cristiano. Entonces, no es venir por venir, no es leer por leer, no es orar por orar, no es cantar por cantar, es como Dios lo ha establecido, ¿cierto? Es como Dios lo ha establecido. Abel ofreció un sacrificio por fe. Estamos deduciendo que lo aprendieron de sus padres, ¿no? Porque a su vez Dios instruyó a sus padres. Una vez hice esta pregunta en el grupo de matrimonios cuando nos reuníamos aquí todos los viernes. Bueno, todos los que llegábamos, ¿no? Los viernes. Porque los que no llegaban pues no se reunían con nosotros. Y yo hice esta pregunta. ¿Le has explicado a tu hijo a qué se viene a la iglesia? ¿Sí les has explicado? ¿Te lo han explicado, hijo? ¿A qué se viene a la iglesia? ¿Sí? A ver, dime, ¿a qué se viene, hijo, a la iglesia? Para que yo te alcance a escuchar. A adorar a Dios. Buena respuesta. ¿A qué más se viene a la iglesia? A ver, quiero escuchar a otro hijo. A ver, hijo, ¿a qué se viene a la iglesia? También adorar a Dios. O sea, también te juntas con Gael y los dos adoran a Dios. Muy bien. Me parece muy buena respuesta. ¿Les han explicado, hermanos? Hace muchos años, y cuando digo hace muchos años, fue hace muchos años, di una serie de predicaciones de qué, ¿por qué? Y nadie me supo decir, igual que ahorita. Va a haber más, ¿por qué? Eso. Venimos a dar gracias. ¿Venimos a qué más? A alabar a Dios. ¿A qué más venimos, hermanos? A escuchar su palabra, a aprender, a conocer mejor a Dios, con nuestras manos. ¿No? Hermano. Y yo explicaba en esas predicaciones que di de hace ya varios años, yo explicaba de dónde surge la escuela dominical. Y la escuela dominical para niños no tiene más de 150 años en el medio cristiano.
¿Y por qué surge? ¿Por qué surge? Porque la Biblia no me dice que yo debo de darle una lección especial a los niños en su lenguaje para que ellos entiendan. La Biblia no me dice eso. Cuando menos yo no lo he encontrado, aclaro, en mi Biblia, que es una una versión diferente a la que ustedes usan. Pero ahora díganme que en la que ustedes usan debe de haber una instrucción diferente para con los niños. En la que tú usas tampoco, Iris. ¿Alguien usa la misma que Iris? ¿Cuál usas, Iris? La Reina Valera. ¿Quién más usa la Reina Valera, mis hermanos? Mi hermano, el único bicho raro soy yo. ¿Estaré mal yo, Señor? Hermano, todos leen la Reina Valera, ¿cierto? Ahí dice que debe de enseñárseles a los niños de forma diferente. Bájaselo a su lenguaje para que te entienda. ¿Eso dice la Biblia? Pregunta entonces, ¿la escuela dominical para niños qué? No, pastor. O sea, si estamos intuyendo cosas del texto, entonces podemos intuir que Adán y Eva mandaron a sus hijos a la guardería. Y mientras ellos aprendían directamente de Dios, entonces Dios puso a unas nanas para que ellas les instruyeran y les enseñaran. Eso está más descabellado que nada. ¿Le has enseñado a tus hijos a qué se viene a la iglesia, hermano? ¿O eres de los papás que acostumbradamente a los niños los dejas hacer lo que quieran en el culto? No, pastor, no hacen lo que quieran. Yo siempre les saco una libretita para que ellos se entretengan allí. No les estás enseñando nada de a qué se viene a la iglesia. Yo también le haría así, hermana. Válgame el Señor del huerto. ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos viendo a quién? Abel, hermano. Abel. Qué interesante, ¿no es cierto? Abel ofreció un sacrificio por la fe. Porque lo había aprendido de sus padres, porque sus padres le enseñaron, aplicando lo que dice Romanos en el capítulo 10, versículo 17, se lo saben de memoria. Venga, de memoria. Así que la fe viene por y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿qué le enseñas a tus hijos? No, pastor, que yo quiero que sea un muy buen profesionista. Yo también lo quiero. Pero si es solamente un muy buen profesionista y tú no le enseñas Biblia, tú no lo conduces a la cruz de Cristo, tu hijo va a estar perdido. Cuando Abel hizo lo que Dios dijo, estaba revelando su obediencia y reconocimiento de su pecado. ¿Por qué era una ofrenda? ¿Por qué? Por el pecado. Por eso se llama, ¿cómo se llama Abel? ¿Cómo es conocido? El justo, no por méritos propios, sino que fue justificado a través de su fe por la ofrenda que ofreció a Dios por su pecado. Una ofrenda sustitutoria de muerte. ¿Lo habíamos entendido así, hermano? Nada más, pues se nos murió el Abel. El Caín que lo mata. Pero nunca habíamos meditado en eso. Y mira que yo me iba a desviar cuando estaba yo estudiando. Yo iba a explicarles cómo es que lo mata Caín. Pero dije, ¿y eso para qué? Que es importante. Pero es más importante esta parte. Entender por qué Abel ofreció esto y por qué Caín ofreció lo otro. Entonces Abel entendió perfectamente que era por su pecado. Porque creyó que Dios lo podía salvar, que lo podía perdonar de su pecado. Por eso lo hizo. Ahora escucha esto. Por otra parte, Caín fue desobediente y no reconoció su pecado. Por eso ofreció lo que quiso. Porque es malo traerle a Dios unas papayas, unas sandías, unas verdolagas. ¿Es malo? No. ¿Qué es lo que lo hace malo?
La desobediencia, la incredulidad, eso es lo que lo hace malo. Abel entonces ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Dios había prescrito el sacrificio de sangre, de cómo se debía hacer. De alguna forma, Abel sabía lo que Dios quería. Y escucha, Caín también. Caín también. La diferencia entre los dos estaba en que Abel dio a Dios lo que él quería, mientras Caín hizo lo que quiso. De eso, pues ahí te va esto ya. Pues, ¿qué importa? Con tal de que yo cumpla. No, hermano. Es con fe. Es con fe, mi hermano. Cada uno debe honrar a Dios con lo que posee, según Dios le haya prosperado. Leemos cuando las ofrendas, ¿no? Porque el sacrificio por nuestros pecados ya fue hecho. ¿Lo crees? También podemos ver entonces que los hipócritas y los malhechores pueden llegar tan lejos como los mejores hijos de Dios en los servicios exteriores. Escucha lo que estoy diciendo. Esto está fuerte, hermano. Esto está muy fuerte. Cito otra vez. Los hipócritas y los malhechores pueden llegar tan lejos como los mejores hijos de Dios en los servicios externos de la religión. Wow. Todo eso nos está diciendo el justo Abel. Ay, cómo habla en nuestros días, ¿no? Ay, ya cállenlo. No, hermano, déjalo que siga hablando. Caín trajo una ofrenda, lo mismo que Abel. Más aún, Caín es mencionado primero, como si se hubiese adelantado a hacer la ofrenda, o quizá porque era el más grande, según el orden que leemos en la propia Escritura. También el fariseo y el publicano estaban orando al mismo tiempo en el templo. ¿Te acuerdas allá en Lucas en el capítulo 8? ¿Pero qué hace el fariseo? Ay, Señor, qué bueno que no me hiciste tan feo como ¿no? Qué bueno, porque Señor, yo sí traigo mis ofrendas, o sea, yo sí le pongo una feriecita cada que vengo. Y hago, y qué bueno que no me dice, ¿me explico? ¿Y qué hace el otro? Nada más dice, a lo lejos ni siquiera se atrevía a acercarse al altar. Ni eso se atrevía a hacer. Nada más, perdóname, Señor. Wow. Ay, hermano. Obviamente en los dos hermanos había una diferencia de carácter. Pero Abel experimentó esta parte de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ve aquí. Qué hermoso. Todo eso nos está diciendo la fotito de Abel. Y todavía tiene más, hermano, Todavía tiene más. Había una diferencia de carácter entre los dos ofrendantes u oferentes, no sé cuál sea la palabra correcta. Caín era un malvado y por lo tanto su sacrificio era una ofrenda mala. Por más que haya traído las mejores papayas y los mejores melones y las mejores sandías. En Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: no traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Dios no veía con agrado su persona y por ello no mira con agrado su ofrenda. Generalmente hacemos hincapié cuando vamos a participar en la cena, ¿no? Hermanos, examínense y por favor, para que no acarreen juicio a su vida, y ¿no es cierto?
¿Quiénes ofrendaron, hermano? Nada más levanten su mano, no me vayan a decir cuánto, porque no vaya que me lleve un fiasco. Pero, ¿cuántos ofrendaron? Levanten su mano, ¿cuántos ofrendaron? ¿Qué onda, hermanos? Bueno, ok, dije que no iba a decir nada más. Lo que quiero decirles es esto. A los que ofrendaron, primero examinaron su corazón. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda al altar, allá en Mateo, en el capítulo 5, ¿te acuerdas? Y allí la vas a depositar y ¿te acuerdas que tienes algo contra tu hermano? Dice, gástate tu ofrenda y luego ponte cuentas con tu hermano y luego regresas. ¿Eso dice? Dice, no, espérate. Pon allí tu ofrenda y ve y ponte cuentas con tu hermano. El acto es igual. Se requiere de la misma solemnidad y se requiere de la misma santidad, porque si vienes y ofrendas, sé lo que me puede pasar hoy con esto. Bueno, la próxima semana, hoy no porque ya se levantó. Pero si tú vienes y ofrendas solo por aquietar tu conciencia, te voy a decir algo. Quédate con tu dinero, hermano. No sirve. A Dios no le sirve. ¡Wow! Ay, mamá, ay, Abel, todo lo que nos anda diciendo, hay que callarlo. No, hermano, que siga enseñándonos qué es lo que se hace. Pero Abel era recto, el llamado justo, como lo declara el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 25. Su corazón era recto y piadosa su vida. Dios lo miró con agrado como a hombre santo y por tanto a su ofrenda como ofrenda santa. Mira, vamos a leer el texto de Mateo, por favor. ¿Qué dije? 23, 25. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. ¿De qué nos sirve que haya muchos ritos religiosos si no se cumple? Entonces, es importante que aprendamos todo lo que el texto nos dice acerca de Abel. Había diferencia en las ofrendas presentadas. Expresamente lo dice en nuestro texto de Hebreos capítulo 11, versículo 4, que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿En qué aspectos? En la naturaleza del sacrificio, en las cualidades de su ofrenda. Caín ofreció del fruto de la tierra lo primero que le vino a la mano. Eso es un ejemplo de desdén. Ay, cualquier cosa quiso llevar. Pero Abel tomó empeño para escoger su ofrenda. No lo defectuoso, no lo mezquino, no lo desecho, sino los primogénitos de sus ovejas. ¿Se acuerdan lo que está pasando allá en el libro de Malaquías? La escena que está pasando es que entre los sacerdotes y los ofrendantes u oferentes dicen, no, ¿sabes qué? Espérate, mejor no lo quedamos y lo vendemos y te pasó una feria y mitad y mitad, así le sacamos más jugo. Y el feito lo ofrendamos. Por eso Dios les dice, un texto mal usado para recoger ofrendas. Vosotros todos me habéis robado. Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas, porque se lo estaban quedando. Nada más por eso. James Mozart, lo leo bien. Bueno, no sé si pueda. James Moffat escribió: la muerte nunca es la última palabra en la vida de un hombre justo. Cuando un hombre deja este mundo, sea justo o injusto, deja algo aquí. Puede dejar algo que crezca y se expanda como un cáncer o un veneno. Puede dejar algo como la fragancia de un perfume o el florecimiento de una belleza que permanece en la atmósfera con bendición. El hombre deja en el mundo algo, tanto como Pablo o como Nerón. Fin de la cita.
Ahora, pregunta, ¿qué quieres dejar aquí en el mundo, hermano? ¿Cómo quieres ser recordado? Como muy el justo. Sería padre, ¿no? Y en teoría se puede, porque no ya fue justificado mi hermano por la sangre de Cristo. Como dijeran mis amigos los gabachos, what is the problem? En que todos tenemos que esforzarnos. Los muertos narran historia. Esta es una cita de John MacArthur. Los muertos narran historias. No están callados, aún hablan a quienes les oigan. Desde hace miles de años, Abel habla a la persona del siglo XXI. Este personaje, que vivió cuando la tierra era nueva, que fue la segunda generación de la humanidad, escuchen, tiene algo para enseñarle al hombre moderno, sofisticado y tecnológico. Vivió en una época muy distante, en una cultura muy diferente, con mucho menos conocimiento de Dios del que nosotros tenemos. Pero lo que tiene para decirnos es más relevante que cualquier cosa que podamos leer en nuestros periódicos o revistas actuales. O ponle Face o lo que tú quieras poner. Es mucho más interesante y mucho más poderoso. La justicia que alcanzó Abel, lo único que alcanzó la justicia para Abel fue que en fe hizo lo que Dios le dijo. Esto es lo único que cambia la relación de un hombre con Dios. No es cuán buenos seamos, sino cuánto confiamos en Dios. Abel era pecador, también Caín, y tú y yo también. Pero es muy posible, incluso probable, que Abel fuera mejor persona que Caín, hablando moralmente tal vez. Probablemente era más moral, más confiable, más sincero, incluso más agradable que Caín. Sin embargo, estas no fueron las cualidades por las cuales Dios lo salvó o por las cuales Dios lo justificó, sino solo por su fe. ¿Qué tenemos tú y yo de bueno tocante a esto, hermano? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Porque somos buenos para algo? Porque era necesario que Cristo muriera por nosotros, porque por méritos propios no podemos alcanzar salvación, sino solo a través de Jesucristo. La fe de Abel era la clase de fe que permite a Dios actuar en favor nuestro y hacernos justos. La fe verdadera es siempre obediente. Escucha lo que digo. La fe verdadera es siempre obediente. Y entonces aquí ya puedes decir, ay, hijo, ¿seré yo, Señor? ¿No? Jesús dijo a los judíos que creían en Él en Juan 8:31. ¿Qué les dijo? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Vamos a buscarlo. Juan 8:31 les dice el Señor Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente, ¿qué? Sois mis discípulos. Si no permaneces en la palabra, pues no. Pues no, ¿cierto? No podemos afirmar que tenemos fe en Dios para luego pasar continuamente por alto su palabra. Santiago dice, en Santiago 2, en el capítulo, bueno, ya lo dije, ¿no? Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17. Vamos allá, hermanos, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No, porque una fe sin obras es muerta. O sea que las obras van a evidenciar mi fe, no al revés. 17.
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe no tiene obras. La fe desobediente no es fe salvadora. La fe que no tiene obras es una fe desobediente y esa no es una fe salvadora. ¿Cierto? Entonces Santiago vuelve luego al origen del asunto, recordando a sus lectores que la fe de Abraham, por la cual se le consideró justo, quedó demostrada por su obediencia al ofrecer a su hijo Isaac, como Dios lo había ordenado. ¿Qué nos ordena hoy entonces? ¿Qué nos ordena hoy Dios entonces, hermanos? ¿Qué nos ordena? ¿Qué está requiriendo Dios hoy de nosotros? Obediencia y santidad. ¿Demostramos que somos hijos de Dios? Dime cuánto obedeces a la palabra. ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios si no obedeces? ¿O cómo puedes decir que eres hijo de Dios si no vives en santidad? Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nuestro texto en Hebreos, en el capítulo 4 y al final del texto, dice que estando muerto todavía habla, Dios da testimonio de las ofrendas de Caín y de Abel. Cuando Dios confrontó a Caín, tras el homicidio de Abel, ya lo había matado. Cuando el texto dice, en el texto hebreo dice que Caín se levantó contra su hermano, la idea es que Caín se le abalanzó sin darle oportunidad a que éste pudiera defenderse. O sea, como dijéramos acá en Santana Tlapaltitlán o allá en Ixtlahuaca, en Calixtlahuaca, lo agandalló. Así lo agarró desprevenido. Esa es la idea, que se abalanza contra él sin darle oportunidad a defensa. Y pues le dio chicharrón. Lo mató. La primera vez que habló Abel después de muerto fue para Dios. Escucha, esto es interesante, hermano, ¿eh? Con esto voy a terminar. Pon mucha atención. Si estás dormido, hermana, si su esposo está dormido, póngale un coco y despiértelo. Hermano, si tu esposa está dormida, dale un besito y que se despierte, ¿ok? Sí, que dijeron, yo también le doy un coco, pastor. No. Dale un besito, dale un besito. ¿Por qué un beso, pastor? Porque es la bella durmiente, hermano. ¿Cómo me ha cambiado el Señor, hermano? La primera vez que habló después de muerto fue para Dios. Le pidió venganza por su muerte. O sea, Abel le dijo a Dios, vas. ¿Qué pasó, Señor? Pues ve lo que me hizo. Me mató. Me murió. Como las almas bajo el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Fíjate lo que dice. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Wow, ahí está el sello. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ay, mamá,
todos aquellos mártires de la historia van a hacer esto. ¿Y tú te vas a incluir entre ellos? Ay. O sea, pastor, ¿tengo que arriesgar mi vida? Bien fácil, hermano, bien fácil. Si nosotros debemos andar como Cristo andó, como Cristo anduvo, este pastor ni hablar sabe. Si vamos a andar como Cristo anduvo, si vamos a caminar por fe, y caminar por fe es reflejar a Cristo en mi vida, hermano, no esperes que te pongan alfombra roja para cuando tú vayas a pasar en algún lado. ¿Por qué no, pastor? Si soy re bueno. Nada más por eso. Si al Señor mataron, al cual no le creyeron y lo odiaron, no esperes que a ti te reciban con fanfarrias. Y menos porque se supone que nuestra santidad debe de incomodarlos. Pero te voy a decir algo. Si tu presencia no incomoda al mundo, es porque es muy probable que tú pertenezcas al mundo. Y entonces tu sangre no va a clamar desde la tierra. Ay, pastor, ¿qué cosas dice? ¿Por qué siempre me espanta, pastor? Su voz también habla a su hermano, como lo vimos allá en Génesis, en el capítulo 4. Cada parte del suelo que Caín pisara le recordaría su impiedad. El efecto de la tierra rechazó a Caín como él había rechazado a Dios y a su hermano. Abel, aunque estaba muerto, continuaba hablándole a su hermano. La conciencia lo acusa. ¿Cierto? Nosotros, hermanos, somos como esa canción que yo les leía al principio. Somos como Abel. Somos como Caín. ¿Realmente vivimos por fe? ¿Realmente nuestra vida refleja a Cristo? ¿Nos parecemos a Él? ¿El mundo nos trata como a Cristo? ¿Cómo, hermano? Aprendemos del justo Abel que tengo que creer, tengo que tener fe para poder venir, para poder leer, para poder hacer lo que yo tengo que hacer. Lo hago con fe, pensando en buscar solamente la gloria y la honra de nuestro Dios, como lo dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículos del 17 al 23, cito: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Escuchan, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Y yo cómo le doy, cómo alabo a Dios? ¿Cómo le hago? Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que hacéis o digáis, hacedlo para el Señor. ¿Cómo? Bien fácil. Mujeres, sujétense a sus maridos, con eso le dan gloria a Dios. Con eso demuestran que son hijas de Dios. ¿A poco, pastor? Vas a ver. Maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, yo también tengo que honrar al Señor amando a mi mujer. Pues clarín, claro, mi hermano. Pero acuérdate, no seas ásperos con ellas. Trátala bien. A ella despiértala con un beso, hermano. Es la bella durmiente. Los hijos, también tengo para ustedes. Mira mis lentes. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto le agrada al Señor. ¿Ya oíste? Siervos, ¿quién de aquí es empleado? También aplica. Obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad y de corazón, temiendo, porque temes al Señor, por eso te vas a someter a tus patrones. ¿Ya te fijaste? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Comenzó que es para Dios, ¿no es cierto? Y terminó que es para Dios. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir.
Y entonces es por fe. Lo cantamos hace un ratito, ¿no? No es por vista, es por fe. Amén. Esto es lo que aprendemos del justo Abel. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tenemos este testimonio contundente de Abel. Aprendemos tanto, Señor. Ayúdanos, danos fe para que todo lo que hagamos sea de corazón, sea de convicción, sea con pleno conocimiento de que es a ti a quien debemos honrar y glorificar por encima de todas las cosas. Padre, muchas gracias porque hoy podemos entrar a la galería de los héroes de la fe. Mi Señor, por favor, despídenos en paz. Regrésanos con bien a casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.